a centrar un poquito el inicio del debate y luego les lanzo preguntas a ellos, que son los que vienen a hablar. Y para centrar el debate, ha hablado Esther de las percepciones de la bici. Luego veremos un estudio que nos confirmará o no lo que voy a decir ahora, pero a mí me da la sensación de que la bicicleta todavía se le asocian palabras no muy positivas en general, digo, en la sociedad en general, como la bici es de pobres, la bici es un estorbo, la bici es peligrosa, la bici es problemática, la bici es el pasado o la bici es lo raro, ¿no? Y sin embargo a la competencia, y la competencia creo que aquí estamos todos convencidos de que es el coche, le asociamos palabras como el coche es libertad, el coche es independencia, el coche es seguridad, el coche es ecología también, porque hay anuncios que así lo dicen, el coche es economía, vaya por Dios, el coche es progreso y el coche es lo normal, ¿no? Estos son un poco los mensajes, los puntos de partida. Y es así porque mientras nosotros estamos aquí convencidos de que es lo contrario y de que las palabras que se asocian al coche se deberían asociar a la bici y viceversa, es así porque mientras nosotros estamos aquí hay un montón de campañas millonarias de publicidad que lo dicen así. El otro día a mí me entrevistaban en una radio y el primer anuncio que hubo era de Kia Motorsports, ¿no? Pues el de Kia está todos los días, yo estuve solo ese día, ¿no? Entonces, esto plantea, digamos, esa competencia en desigualdad de condiciones, ¿no? Digamos que cómo comunicamos la bicicleta teniendo muchísimo menos presupuesto, teniendo todos esos escollos, cómo conseguimos hacer llegar esos mensajes emocionales, ¿no? Se da la paradoja, y lo ha mencionado Esther, que la bicicleta no está comunicando, o los usuarios de la bicicleta, o los que queremos fomentar la bicicleta, no estamos comunicando mucho en lo emocional, y sin embargo las marcas no relacionadas con la bicicleta sí. El anuncio de Absolute era una prueba de ello, incluso hay coches que se anuncian con bicicletas y creo que de esto va a salir en la mesa, ¿no? Entonces, yo empiezo y hago una pregunta general, y es cómo nos enfrentamos a esa desigualdad de condiciones, que sería un combate a muerte entre Mike Tyson y Chiquito de la Calzada. Chiquito de la Calzada es la bicicleta y Mike Tyson es el coche. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a ese problema? Si queréis, vamos de izquierda a derecha. Bueno, pues buenos días a todos. Has hablado un poco del mensaje de la competencia, de los coches, el enemigo, y bueno, voy a apuntar un poco porque lo ha apuntado un poco Esther con la idea de IKEA, ¿no? Hemos visto lo del Parking Day, como de repente IKEA se apropia de, en vez de redecorar tu vida, redecorar tu cosa, redecora tu calle. Pues yo hace poquito he estado en 2 presentaciones de coches, lo siento. Me invitaron, no sé por qué, ¿no? Muy sorprendentemente me invitan, ¿no? De repente me invita Audi a probar sus nuevos coches ecológicos entre comillas, ¿no? Híbridos, y me llevan a Mallorca a un circuito a montarme en sus coches y ver lo maravillosos que son, ¿no? Y hay varios mensajes que subyacen en la nueva campaña de Audi, ¿no? Yo voy rodeado de un montón de periodistas de motor, que les encantan los coches, que los conducen, que saben un montón de coches, y yo voy como, pues, yo voy siempre en bici porque vengo aquí. Y poquito a poco lo voy descubriendo, porque de repente Audi empieza a hablar de sostenibilidad, de medio ambiente, de ecología, de movilidad. Ya no habla tanto de velocidad, de motor, que también habla para sus usuarios, digamos, de siempre, pero se ha dado cuenta de que algo ha cambiado en la percepción del automóvil y de cómo nos movemos. Y uno de sus mensajes que dejaron muy claro es que quieren ser la marca premium en ecología, o sea, los eco-premium. Al poquito tiempo es la Mobile World Congress, hace una semana en Barcelona, y de repente me invita otra marca de coches a visitar, a que vaya a una presentación, y yo estoy fascinado, digo, no sé, yo no escribo de coches, pero bueno, no paran de invitarme. Y me invita Ford porque hay algo que me va a gustar mucho en la Mobile, ¿no? Entonces me voy a la Mobile World Congress y de repente Ford presenta una bicicleta, un prototipo, que forma parte de un proyecto de 15 proyectos que tienen en todo el mundo, en el que están pensando en movilidad, en cómo mejorar el movimiento en las ciudades. Una bicicleta que se puede meter en el maletero, que se pliega, que tiene componentes eléctricos. La verdad es que era maravillosa la bicicleta, pero asociada al coche. Entonces yo creo que las marcas de coche pueden ser el enemigo, pero bueno, son inteligentes, tienen grandes departamentos de comunicación, muchos estudios, y se han dado cuenta de que no van a ganar la guerra de las ciudades si siguen con su mensaje de potencia, de consumo, entonces lo han adaptado. Y están robándonos el territorio natural de la bicicleta, ¿no? Que es la movilidad, la sostenibilidad, la ciudad amable, la ciudad fácil. Yo creo que de esto podemos aprender algo y es
la bicicleta se ha esforzado mucho en dar una serie de mensajes muy concretos. Yo creo que ya los tenemos afianzados, los tenemos tan afianzados que los hemos pasado al automóvil. Tenemos que avanzar más, ¿no? Y tenemos que seguir. Y tampoco tenemos que jugar a la guerra del... O sea, supongo que muchos de vosotros sois usuarios de automóvil en algún momento. Entonces, esta guerra que se había creado entre coches y bicicletas, ya que ellos la están canalizando hacia una cooperación, ahora no podemos ser nosotros los malos de la película, sino que tenemos que ser, bueno, sí, el coche cuando viajes, pero en la ciudad, por mucho que sea ecológico o mucho que sea híbrido, la bicicleta siempre es mejor. Entonces, yo quiero dejar esa idea de sí, las marcas de coche o los coches son el enemigo, pero tengamos cuidado porque nuestro mensaje ha calado y nos lo están robando. Entonces, tenemos que buscar más mensajes. Sí, bueno, la publicidad de coches básicamente lo que ha hecho ha sido apropiarse de todas las características que tenía el conducir en bici. Había una campaña de Volkswagen cuando salió el New Beetle que básicamente apelaba a esos hippies que vendieron su alma en los 80 y tenían la oportunidad de recuperarla comprándose el nuevo Beetle, ¿no? Todos los mensajes, todos los copies, si quitabas el Beetle y ponías una bici, eran perfectos, no tenían el fallo que tenían poniendo un coche, ¿no? En cuando quitabas el coche, de repente ya era redondo. Entonces, ese tipo de mensajes están ahí, pero yo creo que la batalla, o donde no se ha presentado batalla, es directamente más que en los mensajes en el marco. En el momento que la carga de la prueba la tiene que poner la bici y no los coches, cuando hablas de movilidad sostenible y el adjetivo lo tienes que poner tú y no lo tienes que poner ellos, es decir, está la movilidad y está la movilidad sostenible, con lo cual ya estás estableciendo una diferencia que a lo mejor es la movilidad insostenible y la movilidad. Ahí cambia completamente el mensaje que estás mandando. Es igual que comercio y comercio justo. Si estás diciendo comercio justo, parece que estás hablando de una cosa residual y no estás hablando de que hay un comercio injusto. Si la carga de la prueba se pusiera en el otro lado, es comercio injusto y comercio razonable, comercio respetuoso, igual que pasa con la movilidad. En cuanto decimos que la bici es la movilidad sostenible, al adjetivarlo ya estamos haciendo pues como una especie de, bueno, está la movilidad y luego están las bicis, o cuando sales a caminar en chándal y cosas de estas que haces de vez en cuando, pero cuando no te mueves en coche. Entonces yo creo que este tema yo lo retomaría más tarde, pero sí es verdad que al final estos son síntomas de algo que está metido mucho más profundo, más en el marco que en la comunicación, ¿no? Sí, es que, con perdón, yo discrepo un poquito, ¿no? Yo creo que perder la vida es muy corta y tenemos muy poca energía como para estar pensando en enemigos, ¿no? Yo sencillamente los coches son algo que existen, ¿no? También son enemigos los aviones que contaminan mucho, los barcos, este agua es un enemigo. Yo creo que sencillamente en ciclosfera, por ejemplo, en un principio sí en estas redes sociales de las que hablamos oponíamos más, ¿no? Como una guerra a los coches. Primero no nos gustaba y segundo a la gente creo que tampoco le gusta, creo que a la gente le aburre, los coches no van a desaparecer, no es algo que aniquilar. Lo que tenemos que hacer, enfocar toda nuestra energía en vender, que ni siquiera hay que venderla, sino simplemente mostrar todo lo bueno que tiene la bicicleta. Los coches podrán decir que son muy ecológicos y tal, pero aunque vayan eléctrico o por hidrógeno o por lo que vayan, no van a poder pasar por un metro, van a vivir atascos, van a tener que consumir, se van a estropear, van a tener que pagar un montón de cosas más. O sea, creo que hay que olvidarse más de los coches. Ya te digo, es que ni siquiera perder aquí las 200 personas que estamos aquí el tiempo en hablar de los coches. Creo que la gente, el sentido común, nuestros hijos, antes me decías que somos, bueno, en mi caso soy padre, a mi niño le encantan los coches, pero no le voy a decir que los coches son malos, le encanta Cars, los coches molan, son bonitos, hay coches que son unas obras de arte en diseño. Lo que tengo que intentar es mostrarle que en bicicleta vamos más rápidos, hay una cosa más humana, podemos parar a hablar con la gente, no hacemos ruido, puede ir con su amiguito, con los muñecos sin llevar a lo mejor un cinturón o la sensación de seguridad de ir a 140 km por hora, que es algo antinatural. Yo ya te digo, y respecto a que nos roban mensajes, bueno, es que tampoco es patrimonio la libertad de la bicicleta, también montar a caballo es muy libre, o patinar, o sea, tampoco tenemos que apropiarnos de nada, porque son cosas humanas, no es propio de la bicicleta. Que ellos vendan lo que quieran, aceptemos que si Ford quiere vender una bicicleta, hablemos de ella e informemos, como si fuera Ford, BH, Orbea o Trek.
Siempre con un matiz, por supuesto, siempre con un sabiendo, nos estáis queriendo dar el palo, pero tampoco subestimemos la inteligencia de la gente. O sea, está claro que la gente sabe que no es lo mismo una Peugeot como la de Pablo de hace 30 años que si ahora Peugeot saca un modelo, sabes, que es otra cosa, ¿no? Y ya te digo, yo de acuerdo en muchas cosas, pero no perdería mucho tiempo en hablar de enemigos. Los coches van a seguir existiendo, mucha gente no se puede mover en bicicleta y tendrá que usar el coche, sino que mostremos, convenzamos con el ejemplo y con buen rollo. Y ya te digo, y para mí aparte hay otro tema, para mí es igual de enemigo un todoterreno que me hace una pirula en una rotonda que un chico que va en bicicleta en una acera sembrando el pánico y saltándose semáforos. Total. No. ¿Quieres decir algo, Esther? Bueno, ya veis que no es todo blanco y negro. Claro, no, sí, totalmente de acuerdo, pero... Y el mensaje, lo que es el discurso bélico, pues hay muchos que tampoco lo compartimos, ¿no? Yo he intentado transmitirlo con el tema de los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Tener unas ciudades más limpias, un aire más saludable, estar más sanos nosotros, que nuestros niños puedan utilizar las calles, o no sé, tenemos que pensar en ello y tenemos que comunicarlo. A veces no es una presión, un empujón, a veces es, bueno, nosotros creemos que esto va a ser mejor. Estamos haciendo estudios, porque tenemos estudios que ya nos dan argumentos y nos dan evidencias de algunas cosas, pues sobre todo de salud, ¿no? Contaminación atmosférica, etcétera. Hay cosas que son para beneficio de todos y un poco creo que la comunicación tiene que facilitar ese diálogo. He puesto el feedback un poco también con esa intención. No he podido hablar de todo, pero sí que he querido que estuviera ahí presente, al menos mencionar al principio de que el mensaje no solo se lanza, sino que hay que ver qué te dice el otro, ir ajustando, ir trabajando juntos, ¿no? A lo mejor con Volvo, a lo mejor con IKEA, pero si tenemos unos objetivos comunes y los pactamos y los comunicamos, los compartimos, los participamos, veamos cómo lo podemos hacer, ¿no? No es tanto competencia en ese sentido, aunque de alguna manera sí hay unos objetivos claros y que benefician a la comunidad o son ya temas pues de salud, de seguridad vial, bueno, pues hay que marcarlos, pero no sería una cosa tan, como decía, blanco y negro, ¿no? Bueno, si quieres era en términos de, yo lo planteaba en términos de competencia y cómo nos enfrentamos, digamos, porque somos pequeña escala, no tenemos el poderío económico, y ahí va por ahí un poco la pregunta, y si queréis vamos ahora, que lo ha mencionado un poco Esther ahora, ¿a quiénes son los agentes, digamos, que tienen que impulsar esas comunicaciones sobre bicicleta? Yo hablaba en términos de competencia, no bélicos, porque creo que lo bélico no funciona. Pero es que por suerte, aparte, si seguimos hablando en esto un poco de guerra, su armamento es económico. Nosotros, gracias a las redes sociales y demás, económicamente no pueden competir con nosotros, porque nos cuesta lo mismo. O sea, publicar algo en Facebook o en Twitter nos sale igual de caro a nosotros, a menos que metamos publicidad y demás. Pero bueno, yo lo que voy es a compartir. Un tipo que va en un coche, no se le va a ocurrir en un atasco escribir un post en un blog o en un Twitter o en un Facebook y decir qué libre soy en el coche y qué de puta madre voy. En bici sí, en bici te paras, te encuentras con un colega, haces una foto y dices, ¿cómo morir en bici? O sea, es que la propia realidad te lleva unas sensaciones que se pueden patrocinar, publicitar mucho, pero los propios hechos están demostrando que a la gente le va calando lo otro, porque es que se ve, o sea, porque es que sales de trabajar un viernes a las 3 de la tarde y eres libre, pero si te metes en un coche te comes un atasco que flipas, pero si vas en bici vas feliz y ya vives ese fin de semana y te verás muchos carteles que dirá Volvo, el fin de semana empieza la aventura. Pero bueno, lo verás, pero no te lo creerás porque es falso, ¿sabes? Entonces, yo insisto, es que yo dejaría el tema este ya. Yo puntualizando sobre esto también, es decir, en ningún momento se me ocurre plantear una batalla contra el coche, pero sí es verdad que existe un enfrentamiento entre distintos tipos de uso de movilidad. Es decir, si se combate algo, se combate el uso indiscriminado del coche, no se combate el coche. Yo tardaba mucho y venía en taxi. Cuidado, he venido en taxi porque era en ese momento el modo de transporte que más rápido me iba a traer. Y evidentemente lo único que se quiere con la comunicación es introducir en la baraja de usos la bici,
que necesitas un coche, evidentemente, por ejemplo, a mí me parece contraproducente decir tráete los muebles de Ikea desde Ikea en bici. Es que no tiene sentido, efectivamente. Pero decir vete al kiosco en coche, pues es una chorrada también. En ese sentido, yo creo que quien se apropia del marco se apropia de la conversación. Y lo que ha hecho la comunicación publicitaria del automóvil es apropiarse del marco. Y ahí ya no es inocente. Es verdad que hay a lo mejor es una batalla soterrada o leve o tal, pero en el momento en que se dice motor ecológico, cuando los motores ecológicos no existen, ya te están dorando el lomo para que la bici, pues bueno, ya la usaré. Yo estoy comportándome... Sí, si os parece, vamos un poco a lo constructivo y cuáles son los aliados que podemos tener para comunicar lo que tenemos que comunicar o como lo queremos comunicar. Yo quería decir que este mensaje, cierro eso y sí, voy a lo que... Este mensaje de la guerra yo creo que ha sido eficiente. O sea, en España hemos vivido una guerra. Yo me acuerdo cuando empecé el blog era un blog de bicis en El País y cuando acabó hace 8 meses era el 7º blog más leído del periódico. Un tema que interesa a poca gente, entre comillas. Hay pocos ciclistas urbanos todavía en España. Entonces sí que ha habido el discurso de la guerra y la hemos tenido con reglamentos y hemos peleado y ha habido enemigos y el coche... Pero ahora mismo cuando ellos se han apropiado de este mensaje o lo incorporan, es como dice, son aliados, ¿no? ¿Qué más me da que sea una marca de coches la que está promocionando la bici? Ha habido tiempo que lo han usado de manera maniquea o lo usan de manera maniquea. Bueno, no sé, lo están usando, lo han incorporado, aprovechémonos de esos, ¿no? Esos aliados naturales que decías que quiénes son, pues estáis hablando de poderío económico. Bueno, la industria automovilística es muy potente. No olvidemos que viene también de la industria de las bicis. Las marcas de coches, muchas de ellas, Peugeot antes de hacer coches hacía bicis y Dunlop antes de hacer ruedas de coches hacía ruedas de bicis y las carreteras se hicieron para las bicis. Entonces son aliados naturales también las marcas, ¿no? Las marcas no de coches, pero a lo mejor las marcas de moda o las marcas de gafas o las marcas o los bares o todo lo que sea marca que quiera asociarse a algo diferente. Una vez que hemos superado el discurso de la eficiencia, del medio ambiente, de la ecología, que ya lo tenemos incorporado y que de hecho los coches están empezando a apropiarse de la movilidad, hemos asaltado el discurso de lo cool, de lo que mola, de la elegancia, de lo smart, del cycle chic, de diferentes ciclistas que molan, ¿no? Que dan una imagen muy positiva y que eso puede interesar a una marca, ¿no? Levi's tiene una línea de pantalones con refuerzo en la entrepierna para que no se me rompa cuando llego al trabajo, ¿no? O con camisetas con un bolsillito atrás para que me guarde el móvil. Todos esos son aliados naturales que a la vez son marcas muy potentes, ¿no? A lo mejor no al nivel de los coches o a otro nivel, pero hay que utilizar eso. Yo creo que a esas marcas y a esos emisores con dinero, con potencia, hay que incorporarles. Si quieren utilizarnos para que su mensaje se rejuvenezca y sea más molón, nosotros también vamos a utilizarles a ellos para que se vean las bicis como algo mucho más positivo o algo mucho más normal, ¿no? Entonces, yo creo que esos son aliados naturales. Marcas que de repente quieren darse un refresh y parecer nuevas, diferentes o reconectar con un público joven, tenemos que aprovecharnos de ellas y ceder nuestras bicis, yo creo. Sí, yo abundando en lo que decía Esther, creo que la bici no es un fin, la bici es una herramienta. El fin es una ciudad más inclusiva, más habitable, menos contaminada, y la bici es una herramienta. Y lo mejor que tiene la bici es que es una herramienta de comunicación perfecta, porque en el gráfico que ponías de retroalimentación, en el que siempre, cuando se habla de comunicación, el tubito de retroalimentación es muy pequeño, pero hoy por hoy el tubito de retroalimentación es casi más grande que el de... Entonces, en ese sentido, la experiencia, el uso que tengas y cómo comuniques esa experiencia, es decir, no crear una experiencia y luego rodearla con el lazo del marketing, sino introducir el marketing dentro de la experiencia o hacer que esa experiencia sea la experiencia de comunicación. Y en ese sentido la bici es una herramienta de comunicación perfecta, porque provee de una experiencia muy positiva, tiene adheridos unos valores que ya quisieran los coches y de hecho los querían tanto que los han incluido en su comunicación. Y en ese sentido yo creo que nos estamos centrando, bueno, que está bien, que es como tiene que ser y probablemente un porcentaje muy elevado de la comunicación tenga que ser así, nos estamos centrando en la comunicación gráfica, visual, tal, cuando la comunicación, la experiencia como comunicación es muy importante. Es un poco lo que hicieron en Múnich, ¿no? Que siempre decían,
Gep Monatscheder, que era el vicealcalde de Múnich, que fue el responsable de toda la política de movilidad sostenible y de comunicación, él consideró que las inversiones que hacía estaban las inversiones duras, que era la pura obra pública, y las inversiones blandas, que era la comunicación, y las incluía como el hardware y el software de un ordenador. O sea, no iba una sin la otra, porque generaban la misma experiencia del usuario. Vale. Sí, yo aliados, por supuesto, bienvenidos sean H&M, Levi's, Coca-Cola, que está por aquí también, bienvenidos en todos los sentidos. Pero bueno, básicamente todavía, bueno, para mucha gente que piensa que sí, ¿no? Pero todavía no nos gobierna Levi's ni nos gobierna H&M. Aquí los aliados hay que buscar en la política, ¿no? En el futuro, más allá de crisis, de recortes y tal, la moneda del futuro es la felicidad, ¿no? La gente cada vez vive más, la gente, quiere ser feliz. Yo creo que hay que mostrar, yo creo que que es una evidencia que los políticos hagan ciudades más vivibles, en las cuales los habitantes, sus habitantes, sean más felices, sean más sanos y sean más tal, porque entre otras cosas, pues revertirán en que serán mucho más provechosos a nivel trabajo, mucho más provechosos socialmente, en gastarán menos fondos. O sea, yo creo que los aliados, aparte de las empresas que son interesadas, ¿no? Esta alianza es interesada para ella, para unirse a una corriente chic, cool y demás que decía Pablo y demás. Yo creo que hay que establecer puentes con políticos, que aquí hay varios y creo que nos han convocado ellos, y mostrárselo y decirles, si es que es así, se ha gobernado de determinada manera, tenemos una polución brutal, tenemos una pérdida de tiempo, de rendimiento y de salud escandalosa, y yo creo que para todos incluso os va a revertir positivamente, porque si hacéis una ciudad más vivible en la cual los viejecitos puedan pasear por un lado, la gente vaya en bici por otro y logramos que haya 4 coches en este carril que ponía de Absolut, por allá su bola, os van a votar más y vais a seguir ahí en el poder. Con lo cual, escuchadnos y vamos a intentar colaborar para que todos seamos más felices mañana, pasado y sobre todo dentro de 20, 30 años, porque estamos a tiempo, ¿no? Y esto es un buen camino, la bici es un buen camino para que la gente sea más feliz. A mí también me lo parece. Brevemente, se han dicho cosas ya muy relevantes para el debate, y yo solamente hacer un poco de hincapié en el tema de, no sé si es la palabra adecuada, pero en el tema de mandar un mensaje de naturalización, naturalizado, ¿no? Que la bici no se superponga a otras libertades, a otras opciones igualmente lícitas y beneficiosas que puedan haber, que no sea un mensaje que pise a otros, que intentando quitarle al coche algo, intentemos pisar entonces al peatón. Bueno, hay que tener claro este mensaje de naturalización, de decir, bueno, esto es lo que os ofrecemos, esta es la experiencia que vais a obtener aquí, y creemos que está bien, experimentadla y juzgar. Esto es muy importante. No me gustan aquellas campañas que te dan el juicio ya hecho. Me gusta que te den la experiencia o que te lo acerquen y que seas tú quien decida, esto es bueno para mí, yo lo quiero, qué prioridad tiene, ¿no? Y que seas tú el que pueda hacer ese análisis, ¿no? Los aliados, yo creo que el aliado más grande es la comunicación, valga la redundancia, ¿no? Creo que el aliado más grande es conocer bien al otro. Es que en el fondo emisor-receptor es el juego de uno y el otro, ¿no? La alteridad, intentar conocerlo mejor, porque muchas veces, aunque sea pues IKEA o Volkswagen o tal, resulta que encontramos cosas en común, resulta que han fabricado bicicletas, resulta que, ostras, pues, ¿y si volvéis a poneros con esto que ahora parece que puede funcionar mejor, ¿no? Yo creo que por ahí hay un trabajo pendiente por hacer, y por supuesto también los aliados son los propios canales. Todos los que estáis aquí sentados en esta mesa sabéis el poder que tiene Twitter, no solamente para la bicicleta, sino para cualquier movimiento social colectivo no institucionalizado. Por eso he hecho mucho hincapié al principio en eso. Creo que es un arma muy poderosa que se está utilizando y se está haciendo muy bien. Todos estamos en red y nos seguimos, y es algo que antes no se podía hacer. Se está reaccionando con una inmediatez brutal, ¿no? Antes he presentado lo de las pegatinas, ¿no? Es una cosa que circuló en Twitter y fue en minutos, muchas reacciones de estas con versiones de pegatinas, ¿no? Y vosotros sabéis, han salido muchas corrientes, ¿no? Que si el vestido es azul o blanco, y de repente pues bueno, se generan ahí millones de Twitter sobre eso, ¿no?
No es todo esa comunicación antes no se podía hacer, y creo que es algo que ha cambiado en los últimos años. Luego va a haber una mesa sobre empresas y cómo pueden ayudar las empresas en todo esto de la bicicleta. Voy a hacer una pregunta sobre medios de comunicación que os pido que sea muy rápida la respuesta para que puedan preguntar la gente, ¿vale? ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación? Son medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que tienen una responsabilidad, y creo que en España no la están, en este caso, es mi opinión personal, no están influyendo decisivamente, ¿no? Ayer hablaba con Esther, creo, de cómo los medios anglosajones sí se están mojando en este tema. The Times tiene un portal dedicado a la bicicleta, Guardian tiene el Guardian Cities, en el que habla de transformación de ciudad. ¿Qué falta y qué se podría hacer? Y aquí ya somos algunos periodistas, dentro de los medios de comunicación, los grandes, los generales. Muy rápido, por favor. Bueno, pues yo creo que bueno, pues por ejemplo la iniciativa Guardian Cities me parece fascinante, porque ya no es bicicleta, ¿no? Hablamos mucho de bici, pero no me acuerdo de quién me lo contó, hablando así un día, la bicicleta es la punta del iceberg de un cambio de paradigma de movilidad y de modelo de ciudad, ¿no? Esto ya lo sabemos y lo hemos hablado. Y los medios reflejan un poco lo que ocurre en las ciudades, y todavía quizá en España no está pasando eso. Pero yo sí que creo que los medios se han puesto un poco las pilas en este aspecto. Estabas hablando de comunicación en redes sociales, el éxito que ha tenido la bicicleta. Cuando hemos tenido todo el tema del reglamento, el tema del casco, fue fascinante que el tema del casco llegase a la primera página del periódico en el que trabajo, del País. O sea, los dos temas más controvertidos del nuevo reglamento de la Dirección General de Tráfico, 130 km/h y el casco obligatorio. El casco obligatorio, como os he dicho antes, 3 millones, 4 millones de ciclistas urbanos, según el barómetro de la bicicleta, ponle que sean más, 5 millones, un porcentaje de la población pequeño. Y eso hizo que se reflexionase sobre eso. Entonces, yo creo que los medios están dispuestos, por un lado, yo lo he vivido bueno, excepto cuando me han cerrado el blog, pero no era un tema por el blog, sino por la visión del concepto blog. Pero yo creo que hay que azuzarles, ¿no? También tenemos que ser nosotros. O sea, los temas de bicis que salen en el periódico, ahora hay muchos compañeros algunos compañeros que también sacan, porque a raíz de que hay compañeros que van en bici. El País hace poquito puso una aparcabicis dentro del que yo me lo considero como un logro personal, de tocar los cojones para poder meter mi bici en el parking, que no me dejaban porque yo no tenía coche y no tenía plaza de coche. Pero bueno, entonces yo creo que los propios periodistas somos nosotros los que lo impulsamos. Yo cuando propongo un tema de bicis a la sección de economía, están fascinados y encantados, y en negocios sale una doble página del business de la bicicleta, ¿no? Entonces, hay que presionarles, pero yo creo que hay mucha gente que en general está abierta, y más ahora, porque yo creo que, bueno, ha habido una serie de mensajes publicitarios o mensajes propios nuestros que han ido calando. Y yo creo que nosotros tenemos que presionar y pelear. Yo, de hecho, estoy peleando. Me gustaría que el País tuviese el País Cities y no hablar de local Madrid, local Barcelona, local Sevilla o local de otra ciudad, sino hablar de ciudades de España que están haciendo como están cambiando. ¿Queréis algo más o pasamos a las preguntas? Sí, bueno, no sé, yo trabajo en un medio de comunicación grande, no voy a decir el nombre, pero esperar que este tipo de jefes que me rodean, o viendo lo que ha pasado en el caso de Pablo, ¿qué pueden hacer los directores o los responsables de los grandes medios de comunicación por la bicicleta? Es como, ¿qué pueden hacer los orangutanes, los chimpancés o los gorilas? O sea, creo que es gente que está tan sumamente alejada de este tipo de temas, que está tan preocupada por mantener su sueldo, sus stock options o sus poltronas, sencillamente, por obtener dinero directamente. Tienen tanto miedo porque les está yendo tan mal económicamente, que pensar en que van a apostar por esto que estaba pidiendo, es que me lo saltaría directamente. O sea, yo aludiría directamente a los políticos, que son los que pueden cambiar las cosas. Me saltaría a estos directores y apostaría por medios de comunicación que sí estén especializados en esto, en blogs que tienen un montón de visitas, en revistas y en sitios, que es ahí donde vamos a encontrar la comunidad, donde vamos a encontrar la información y donde vamos a encontrar el diálogo. No en estos grandes medios. Algo se colará excepcionalmente, pero... Vamos a pasar a las preguntas. Esto es la crisis del periodismo definida en 2 palabras. El caballero de rojo, por ejemplo. Hola, buenos días a todos. Soy Carlos, soy periodista y soy ciclista urbano desde hace 30 años. De una época en que cada pedacito de ciudad que se ganaba aquí en Madrid era una lucha épica, ¿no? Durante muchos años ha habido asociaciones, ciclistas, urbanos me refiero, que han estado luchando por un carril que llevara a algún sitio, por una aparcabicis en la puerta de su colegio, en un teatro, en cualquier sitio. Y durante años ha habido una lucha ahí, sorda, pequeñita, cachito a cachito, ¿no? Al cabo de muchos años yo veo que de repente en 2 o 3 años esto ha explotado.
Yo me pregunto si todo esto que ha explotado, han salido revistas, han salido los medios de comunicación, los coches de repente ya les interesa la bici, el conductor se siente culpable por contaminar y con una bici al lado parece que se siente menos culpable. Entonces me pregunto de todo esto, es una reflexión a todos los que estáis aquí, de todo este boom de revistas, plataformas, marcas, todo lo que está establecido en el mundo de la bici, que no debemos olvidar que también es un negocio. ¿Qué nos puede quedar de todo esto cuando se pase el boom? Porque las modas son modas, ¿no? Entonces yo quisiera saber qué nos va a quedar a los ciclistas una vez que pase esto, si esto es a la larga, si va a quedar algo o cuáles son los efectos que nos pueden quedar. Vale, sí, es que hay una cosa de comunicación que en comunicación persuasiva aplicado a ONGs, etcétera, es un debate que hay, que es la motivación intrínseca y la extrínseca, ¿no? Si apelas al estatus, a la moda, a cómo moler en bici, en el fondo estás hipotecando en largo plazo. Porque en cuanto deje de molar y vayas en bici en invierno y de repente haga frío y llegues con los pelos mojados a esto, pues ya empieza a dejar de molar, o de repente la fixie mola mucho, pero no es precisamente la bici más adecuada para ir en Madrid. Entonces todo ese tipo de cosas que funcionan muy bien en el corto plazo y en el que sí que las marcas trabajan porque ellas tienen que estar en el hype, funcionan así, no pueden funcionar de otra manera. En ese sentido los medios de comunicación sí que podían poner ese contrapunto de hablar de las ciudades, de hablar de normalizar el uso, de meter la bici, lo que hablamos, en la baraja de movilidad, de normalizarlo. No decir, ¿cómo molar en bici? Voy a vender mi coche. No vendas el coche porque lo mismo tienes que ir a IKEA, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que... Tenemos a John Adams, que está ahí, que ayer decía una cosa muy interesante, que era sembrar la semilla, ¿no? Que hay que hacer sembrar la semilla. Entonces, él quería hacer una pregunta... Perdona. Yes, a point about the comment, really, about the war. I'm in favor of continuing it. I've been involved in it since the early 1970s, and since then there's been a huge growth in the number of cars and policies to accommodate them. As a result, all sorts of activities have spread to the suburbs, at densities that cannot be cycled. There's been large closures of local shops and post offices and hospitals. It's now further to travel to work and to school, again, distances that aren't easily cyclable. And in older areas, the car has claimed space, stolen space from pedestrians and cyclists. And I think the war should continue. We need to reclaim it. No sé si hay traducción. John Adams, que estuvo dando ayer una conferencia sobre seguridad, dice que está a favor de seguir la guerra, que en todos estos años ha aumentado el uso de coches, ha aumentado la ciudad en dispersión, la realidad se nos aleja y que seguimos teniendo los mismos problemas y que debemos reclamar de nuevo las calles o seguir reclamando las calles, con lo cual el partidario que la guerra continúe. Como no era una pregunta, era un comentario, ahí hay un chico de barba. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Carlos de Mejor por la Calzada. A ver, me ha surgido una cuestión. Cuando se habla de aliados, sí, de una manera positiva, pero no de enemigos, son conceptos bélicos que ambos van ligados, van de la mano de uno del otro, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de estos aliados coyunturales o en esta guerra inexistente que pueden beneficiarse, pienso que a veces pueden ser esas empresas o marcas que tengan más cosas que ocultar o más cosas que tapar, las que en un momento dado puedan asociar nuestra imagen construida, nuestra imagen que lleva implícita toda una serie de valores para lavar sus trapos sucios, ¿no? Es decir, veo Coca-Cola y me imagino que tienen cosas que lavar aquí en Madrid con el tema de la fábrica, con el cierre de etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, veo, y cuando hablamos, por ejemplo, del papel que juegan, quiénes son esos enemigos, pienso en quién se anuncia en los periódicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces veo quién lo sostiene. Entonces veo, por ejemplo, aseguradoras que son en esos periódicos. Veo, por ejemplo, esos constructoras que han provocado esta dispersión, que provocan la necesidad del coche. Veo mucho coche, claro. Entonces, lo veo en ese sentido, pues también lo veo complicado, ¿no? Es decir, que se hablan de bicis porque estamos en la moda, pues vale, pues contribuyen a generar y bienvenido sea, que sigamos creciendo, sigamos ahí fortaleciendo y me parece positivo, pero que es una disyuntiva un poquito absurda, ¿no? En todo caso, por ejemplo, con el tema de Audi me parece interesante porque son los que están patrocinando la cátedra esta de seguridad vial de no sé qué,
que nos están planteando obligarnos no solamente al lado del casco, sino al seguro obligatorio para todos los ciclistas, el casco y cuál era la otra, es decir, la matrícula en el chaleco, registro obligatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si los de Audi están interesados en lavar su imagen o con el tema de la movilidad sostenible, me parece muy guapo, porque creo que tenemos que hacer una campaña contra Audi, porque es que esta gente está legislando contra nosotros, que evidentemente tiene más que ver las aseguradoras, que pierden su cacho y intentan mantener su circo. Pero, en fin, no, en Mapfre hace muchas cosas también con el tema de la bici, y no por eso me parece bien, vamos. A ver, sí, todo lo que has dicho pues es verdad, ¿no? Pero voy a unir las dos cosas, el tema de la moda de la bici. O sea, lo bueno de la bici es que una vez que la gente lo prueba, no se baja. O sea, yo lo he visto, lo veis en vuestro entorno, ¿no? Cuando empiezas a ir en bici, todo el mundo te mira extrañado, cuando empiezan a montar dicen, coño, lo he descubierto ahora. Entonces, el tema de la moda, aunque pase, la gente que se ha subido no se va a querer bajar, porque el tema del deporte, como nos generan endorfinas y como somos unos junkies de la felicidad, pues somos más felices y estamos mejor. Entonces no nos vamos a bajar de esa manera. La guerra no ha acabado, claro que no. Pero en la guerra estamos viendo que el enemigo o que otros están poniendo una cara amable. Ya no están hablando de que corren más, ya no están haciendo estos anuncios de que compite un coche con una bicicleta. Entonces, ahora que vamos a hacer, hemos visto el vídeo de los estereotipos ciclistas, el ciclista chungo, ¿no? Que seguramente hemos sido todos alguna vez un ciclista chungo, porque hemos gritado a alguien de, tío, ¿qué haces? No. ¿Qué imagen damos? Hemos trabajado mucho sobre eso, la imagen negativa y positiva. Entonces, yo creo que tenemos que ser buenos. Siempre hemos sido buenos y la imagen de buenos nos ha funcionado. Entonces, tenemos que seguir siendo buenos. Y no tenemos que pelear, pero no frontalmente, porque vamos a perder. Somos más pequeños, somos menos poderosos. Entonces, hay que llevar. Entonces, en lugar de hacer una campaña contra Audi, por todo lo que hace, lo que vamos a hacer es vamos a ofrecer nuestros servicios a Audi y a matizar su mensaje. Y es cierto lo que has dicho de la publicidad en los... Yo me acuerdo cuando estaba en el blog, muchos comentarios, la gente flipaba de... Hay una aseguradora que está dando caña a los ciclistas que tiene puesto un anuncio en tu blog. El anuncio del blog esto lo gestionaban de una manera X, que lo ponían por páginas vistas o coches, ¿no? Entonces yo siempre decía, ¿por qué no ponen anuncios específicos, orientados? Bueno, pues porque no pensaban en ello. Entonces, no nos podemos quedar en el... Nosotros ya somos convencidos, estos de... Iba a usar una palabra un poco... Esto de hacernos autofelaciones, de decir qué bien vamos en bici, cómo nos gustamos yendo en bici, está muy bien para hablar entre nosotros, pero yo siempre lo he dicho, desde el principio que comencé a hablar de bicis por inquietud personal en el blog, tal, tenemos que llegar al público mainstream, a la mayoría, y la mayoría de la gente no piensa lo mismo porque no lo conoce. Entonces hay que usar los mensajeros y los mecanismos que llegan a la gente. No podemos simplemente hablar entre nosotros y tenemos que adaptar nuestros mensajes. Entonces, tenemos que ser inteligentes y utilizar eso y manipular si hace falta, claro, en plan bien, pero para colar ese mensaje. Es mi opinión, no hay que ir colando y buscar aliados para que nos refuercen. Yo solo añadir un segundín. A dos cosas. Lo del boom que hablabas, yo creo que estamos en la B. Nos queda la OOM, ¿sabes? Nos queda muchísimo. Y aparte es un boom en el que no nos estamos haciendo ricos. No es un boom inmobiliario. Yo no saqué la revista por un boom y me he forrado las pelotas. O sea, me estoy dejando la vida y me cuesta mucho. Y a Dani, que es mi compañero, nos dejamos la vida. O sea, no... No, bueno, yo estamos hablando de urbano, que es otro tema, cuesta mucho la publi, bla, bla, bla. Y luego otro tema respecto a Audi. Yo, por ejemplo, me llega Audi y me mete un banner en mi web de la e-tron esta, ¿no? Tienen una bici eléctrica y tal. Yo no le voy a decir, métete tu dinero por el tubo de escape, ¿sabes? Yo le voy a decir, sí, ok, primero, yo nunca me voy a comprar un Audi. Yo si me compro una bici, nunca me voy a comprar la Audi e-tron. Y si gracias a ese dinero que me está dando Audi puedo llegar a 500.000 personas, puedo imprimir 15.000 revistas y convencer a 400.000 personas de que vayan en bicicleta, dame tu dinero. Yo nunca me voy a anunciar en motociclismo ni en motor 16. Y insisto, o sea, lo que dice Pablo, ser hábiles, ser un poco... permeables, jugar. Una última pregunta que está por ahí. ¿El qué? Hoy, si me quiere meter Coca-Cola publicidad, luego, por supuesto, bienvenido. Sea ahí, sí. Una última pregunta ahí. Sí. Muy rápido, porfa. Que sí. Bueno, yo me centraría más bien en la cuestión numérica. Yo creo que hemos visto el caso de París, donde el MIS de movilidad tiene el mejor MIS de movilidad de Europa,
con un 10% de los desplazamientos del conjunto de desplazamientos hechos en automóvil, y en Madrid estamos en el torno del 25-29%. Es decir, el objetivo es numérico, es de extender el porcentaje de uso total del automóvil, como han hecho, por ejemplo, en el caso exitoso de Vitoria o en muchas otras ciudades españolas, y esa es la dirección. Y yo creo que a lo mejor es complicarnos demasiado entrar en otros planteamientos. Y yo creo que también que es ingenuo pensar en que solo con elementos de incentivo exclusivamente y denotando los elementos positivos de uso de cualquier alternativa al automóvil se va a progresar. El componente de restricción es inevitable. Es inevitable. Entonces, si eso es un componente de guerra, yo no lo veo así. Simplemente lo veo con un componente de uso del planificador para cambiar o aprovechar una tendencia de cambio social, como ha ocurrido, por ejemplo, en el consumo de tabaco, donde era todo, recordemos que se iba a derrumbar la hostelería, es decir, muchos otros ejemplos. Y al final yo creo que lo que hablamos es de cambio de conducta y fijarnos unos objetivos. Yo creo que no es sostenible como ciudad tener el 29% de automóviles. Evidentemente los fabricantes y los propios medios, grandes medios por conflicto de intereses, intentan asociar estos elementos, pero hay un elemento de cambio de fondo que les está perjudicando. Por eso el fabricante y la aseguradora entra ahí. Porque la gente no es que ya compre menos coches, es que está viajando menos en automóvil, lo coge con menos frecuencia y menos distancia. Vale. Y eso es dramático. Entonces, pero si la tendencia en la población, las actitudes, las creencias están cambiando, ellos tendrán que cambiar. Y si tienen que producir más a largo plazo, esa industria se verá sustituida por otra, como ha sido siempre así. Yo creo que no es dramático, pero las ciudades desde luego no se pueden plantear estos ratios que tenemos ahora. Y ese yo creo que tendría que ser nuestro objetivo, sin ser hooligans de la bici, sino del mix completo. Todos. Gracias. No nos da tiempo a más, lo siento. Me he pasado 10. Bueno, pero la decisión política también es un mensaje. De todas maneras, seguimos la guerra o el debate, como lo queráis llamar, luego en el bar, y tengo que cambiar. Doy las gracias a Esther, a Rafa, a Nacho y a Pablo.